Buenas noches, gracias a todos por su presencia, en particular a la gente del Centro de Estudiantes del Centro Universitario de Paysandú por facilitarnos el local y también por todo lo que hicieron para que se difundiera esta actividad entre los estudiantes. En particular también agradecer la presencia del economista José Antonio Roca. No es la primera vez que visita Paysandú y sabemos que no va a ser la última. Hemos tenido la oportunidad de compartir con él un espacio y una charla sobre distintos aspectos de la economía hace unos 3 años aproximadamente. Creo que tratábamos de recordar que lo realizamos en la Federación de ANCAP. José Antonio Roca es un ex docente de la Universidad de la República, como profesor agregado en las cátedras de Economía 1 y Economía Industrial en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, y grado 5 en el curso de Educación Permanente, Economía y Administración de la Licenciatura de Enfermería. Dictó cursos de Economía desde 1970 en diversas facultades de la Universidad de la República, incluyendo Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, Facultad de Ingeniería, Economía y Periodismo, y en el 2003 también en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Es extenso el currículum que tenemos de él, no lo vamos a leer todo. Es además autor de 2 libros, uno es Patria Grande o Colonia y el último que es Tierra, Agua y Soberanía. En este último, también, en el primero, pero en el último en particular, él habla de lo que son la inversión directa, la inversión extranjera directa en el país, y uno de los facilitadores de la inversión directa en el país son los tratados de inversión que se realizan. Tema que hoy está de moda, en particular en este lugar, que es un centro de enseñanza y que los docentes, los estudiantes han realizado reivindicaciones con respecto a un porcentaje del PBI para la educación. Sobre ese tema han incluido también el tratado o el TISA, un tratado que se está negociando con mucha reserva y hermetismo, en donde la educación sería parte de los servicios a ofrecer para venderse. Ya estaríamos hablando no de una educación de carácter público, sino también estaríamos hablando de una educación que se ofrecerían servicios en carácter privado que de alguna manera reflejaría y impactaría en las posibilidades de empleo que todos los estudiantes tendrían en un futuro. Pero además hablar de una forma de organización que debería tener la sociedad uruguaya con respecto a su economía y de esa manera prever de qué forma la educación se adapta a esas definiciones políticas. Hemos tenido la oportunidad de compartir con José Antonio hoy entrevistas en la prensa, muy ricas las intervenciones de él, por lo tanto la idea es darle paso a que José Antonio dé inicio a esta charla, y le decimos a los presentes que cualquier inquietud o pregunta que quieran formular, no hay problema. Es más, creo que el espacio de preguntas y respuestas va a ser más extenso que la propia intervención de José Antonio, porque así es el estilo que él tiene. José, muchas gracias por estar y una vez más bienvenido a Paysandú. Bueno, muchas gracias a ti, a todos ustedes que han venido a esta charla. Es un placer estar aquí en Paysandú nuevamente, charlando de economía. Y la idea fundamental, por lo menos, de la misma, es poner en discusión un tema que a veces se transmite como una verdad revelada. La inversión extranjera siempre es buena, la inversión extranjera trae crecimiento, trae empleo, trae nuevas tecnologías, permite el ingreso de capitales al país y por lo tanto genera desarrollo. Esa es un poco la columna vertebral de lo que podemos llamar el discurso oficial. Y en lo particular queremos de alguna forma presentar una visión diferente, una visión distinta, en la cual por lo menos tratamos de poner en duda algunos de estos elementos. Y tomamos como experiencia también, o como parte de esa experiencia, el análisis de la evolución uruguaya, que de alguna forma hemos desarrollado en este libro, Tierra, Agua y Soberanía, Uruguay, crónica de una entrega no anunciada. Porque de alguna forma también entendemos que la apertura irrestricta a todo tipo de capital extranjero que se ha procesado en estos últimos años ha ido acompañada de una verdadera invasión de estos capitales, fundamentalmente en el ámbito de la tierra,
fundamentalmente en algunas industrias y sectores y comercio derivado, que han transformado en cierto modo, o por lo menos han acelerado algunos procesos económicos que se venían desarrollando en el país y generado un conjunto de, por decirlo así, de transformaciones estructurales, si se quiere, en las cuales hay un Uruguay diferente al que había unos años atrás. Esta charla, como bien decía Marcelo, intentamos fundamentalmente desarrollarla en dos partes. Una expositiva, si se quiere, en la cual trataríamos de dar nuestra visión sobre estos temas, y después dejar abierto a otra media hora más o menos de preguntas y de participación de ustedes, con la ilusión de que sirva de repente de insumo para posteriores discusiones ya entre ustedes. La charla en sí, el desarrollo de la charla en sí, pretendemos o tratamos de presentarla en tres grandes bloques, por decirlo de alguna manera. Cuando digo grandes, digo chicos, porque no va a ser una charla muy extensa, tratamos que no lo sea. Pero en tres bloques. Uno primero, si se quiere, más teórico, un análisis genérico de la inversión extranjera en sí misma. Uno segundo, quizás más corto, de la inversión extranjera en América Latina, que ha implicado fundamentalmente América Latina como ejemplo de un país dependiente, o de países, mejor dicho, dependientes, para finalmente tratar de cerrar un poco esta visión con el caso uruguayo que mencionábamos recién. Fundamentalmente, esta última oleada de grandes inversiones y sus efectos, sus consecuencias. Hecha esta presentación muy general, trataremos de entrar a cada uno de estos tres bloques que mencionábamos. El primero, la inversión extranjera en sí. Una primera duda que podía plantearse es, bueno, ¿por qué separar? ¿Por qué decir inversión extranjera, inversión local, inversión nacional, inversión extranjera? Porque la inversión extranjera en sí misma tiene los mismos efectos que cualquier inversión. Puede ser buena, regular o mala, pero agrega dos condimentos diferentes. Por un lado, en este tipo de países, cuando hablamos de inversión extranjera hablamos de grandes dimensiones de inversión. Es decir, hablamos de mega inversiones. Muchas de ellas de un volumen, digamos que es muy importante para lo que es la economía uruguaya. A veces tratamos de dar un ejemplo gráfico, quizás no del todo correcto, pero que intenta precisamente ser gráfico. Es distinto si tiramos una piedra en el Río de la Plata que si tiramos esa piedra en una pecera. Los efectos son diferentes. Es decir, la magnitud de la inversión ya de por sí genera impactos, digamos, diferentes a una inversión normal, a una inversión corriente, por decirlo así. En segundo lugar, las grandes inversiones extranjeras generan el hecho de que un conflicto del gobierno o una diferencia del gobierno con ese capital extranjero implica un conflicto internacional. Es decir, implica una injerencia diferente de esos grandes capitales sobre la economía del país. Y a veces también la presencia o la incidencia de gobiernos extranjeros también sobre nuestra realidad. Vamos después a profundizar un poquitito eso. Y en tercer lugar, otra de las diferencias es que una parte de las decisiones económicas se transfiere a estas grandes empresas o queda en manos de estas grandes empresas, lo cual implica también problemas de soberanía. Por eso hacemos esta distinción cuando hablamos de la inversión extranjera. Ya entrando en sí mismo, desde el punto de vista teórico, vamos a comenzar por el discurso oficial, de alguna forma ya lo mencionábamos, para después cuestionarlo. ¿Qué es lo que se nos dice? Bueno, la inversión extranjera, en primer lugar, trae capitales. Ingresan grandes capitales al país, lo cual es bueno. Esos capitales, especialmente la inversión extranjera directa, generan empleo, hacen crecer el producto, traen nuevas tecnologías,
a su vez arrastran ese crecimiento económico hacia una fase de desarrollo y bueno, y somos todos felices, para decirlo así, ¿verdad? O sea, la secuencia es casi paso a paso. Inversión extranjera, crecimiento, empleo, desarrollo y de alguna forma efectos positivos. Y este planteo, lo que en particular me preocupa, es que no se discute o se discute poco. Se toma como casi natural, como algo que no lo discute nadie o casi nadie. Me recuerdo un poco cuando se instrumentó el consenso de Washington, a partir del cual se instrumentaron todas estas políticas en América Latina, o gran parte de estas políticas en muchos países de América Latina. Gran parte del planteo del consenso de Washington era: todos los economistas serios están de acuerdo en esto, con lo cual lo que estábamos en desacuerdo, o dejábamos de ser economistas o éramos poco serios, una de dos. Ninguna de las dos cosas me preocupa demasiado, pero bueno, ¿a qué me refiero? A que el discurso oficial siempre trata de plantearse como único, como que no existen discrepancias, como que es indiscutible. Yo creo, y es creencia personal, que porque en definitiva encubre una gran debilidad ideológica. Es decir, tienen la necesidad de decir que nadie piensa distinto porque de alguna forma tienen muy pocos argumentos para defender por lo menos la apertura irrestricta a todo este tipo de capitales. ¿Y por qué decimos esto? Porque la inversión toda, y en particular la extranjera, tiene un conjunto de efectos que van mucho más allá del efecto inmediato. ¿Qué quiero decir con esto? De repente sí es cierto, la inversión, y una gran inversión, genera ingresos de capitales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Especialmente con estas grandes inversiones extranjeras. Después, como esos inversores están en Estados Unidos, en Europa, y son inversores que quieren su ganancia, ponen ese dinero en un fondo de inversión o ponen ese dinero en una acción de una empresa por tener ganancias. Cuando esa empresa empieza a tener ganancias, esas ganancias se van para el exterior. Entonces, entra capital, pero después sale capital. Y hay un balance que recuerdo que ya Fidel Castro, allá por el 59, planteaba que por cada dólar que ingresaba a América Latina de inversión, se iban 3 de ganancia. Entonces, primera pregunta, ¿entra capital o se va capital? Hay que por lo menos estudiarlo y analizarlo. Incluso el problema se complica un poquito más, porque gran parte de ese capital, vamos después a entrar en el caso uruguayo, que en ese sentido es bastante ilustrativo, gran parte de ese capital surge de préstamos, a veces de los bancos nacionales, a veces el Banco República. Ese gran capital a veces surge de préstamos internacionales, pero avalados, caso de UPM, por el gobierno uruguayo. ¿Qué quiere decir esto? Que si después esa empresa se va y deja el agujero, tiene que pagar el gobierno uruguayo, que es el aval. Y eso pasa no solamente en Uruguay, sino en muchos casos. Entonces, ¿qué entra capital? Por lo menos hay que discutirlo. A veces sí, a veces no. En segundo lugar, crea empleo, sí. Entra un capital y genera ciertos empleos. Pero lo que no se dice es que a veces esos capitales cambian la estructura del mercado, cambian la forma de producción, destruyen también competidores y entonces de repente se crean 10 empleos y de repente se destruyen 5, ganamos. Pero de repente se destruyen 100 y entonces no se crea empleo, se destruye empleo. Vamos a los ejemplos. Si en base a una inversión extranjera un cierto predio agrícola deja de producir, digamos, lácteos o producción lechera para producir eucaliptus, de repente no genera empleo, de repente destruye empleo. O tomando otro ejemplo que ha pasado aquí en Uruguay en distintos ámbitos, pero vamos a plantear un ejemplo más teórico, para no entrar tan directamente en el caso uruguayo.
Supongamos que viene una gran empresa que fabrica pan a rolete, hablando pronto y mal. Con una planta puede producir pan para todo el Uruguay. Genera empleo, de repente 50, 100, 1000. Pero si destruye toda la competencia y se cierran 50, 100, 200 panaderías, ¿el saldo cuál es? ¿Se creó empleo o se destruyó empleo? Entonces, estos son todos elementos que hay que considerar. El tema de la tecnología. ¿Traen la tecnología? No, a veces lo que nos traen simplemente es la parte mecánica, la parte estrictamente técnica de esa tecnología, el apretar los botoncitos, pero el desarrollo de esa tecnología, sus bases conceptuales, la mantienen muy cerrada. Es más, nos cobran por usarla, nos cobran por conocerla, no por conocerla, por poder utilizarla, ¿verdad? Entonces, eso también hay que considerarlo. Y por lo general estamos hablando de tecnologías que en muchos casos son tecnologías que son la consecuencia de todo un desarrollo previo. ¿A qué me refiero? Que se desarrollaron en países en los cuales el objetivo no era tanto crear empleo, sino sustituir trabajadores por maquinaria, porque le era más rentable. Y cuando se instalan en países donde el problema es el desempleo, el efecto puede ser desastroso. Ni que hablar, y ya es un tema que a los uruguayos nos pasa a veces como el juego de cartas cuando orejeamos, ¿verdad? De repente, hace unos años atrás hablábamos de los efectos sobre el medio ambiente de determinadas inversiones. Algunos nos escuchaban con curiosidad, otros nos miraban como diciendo, ¿qué está diciendo este loco? Otros hasta se burlaban y decían, sí, van a salir del río Uruguay, qué sé yo, monstruos. Hoy ya no están los monstruos, pero están las cianobacterias por todo el Uruguay. Y cuando abrimos la canilla allá en Montevideo, tenemos el agua del río Santa Lucía que ya está bastante contaminada. Y hace poquitito más, ya en el eje de ellos, en Maldonado, en Punta del Este, en el centro turístico, ya aparece la contaminación. Y aquí el capital extranjero tiene una contradiccional. Porque los que vivimos acá tenemos que cuidar los recursos porque lo vemos todos los días, los queremos, ¿verdad? Forman parte de nuestra vida. Cuando hablamos de la tierra, del agua, estamos hablando de la vida. Y estamos hablando de la vida del ser humano. Otra cosa que a veces nos mete en el gaucho hablando pronto y mal. Parece que cuando uno defiende el medio ambiente está defendiendo a los cines de cuello negro, con el máximo respeto por los cines de cuello negro. Pero digamos, cuando hablamos del medio ambiente, cuando hablamos del agua, cuando hablamos de la tierra, estamos hablando de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos. Y cuando estamos hablando de que el monocultivo destruye la diversidad, estamos hablando de la muerte de la naturaleza. Y entonces, a estas grandes empresas, una vez que sacaron el petróleo, una vez que sacaron el mineral de hierro, una vez que sacaron los eucaliptos, les importa un pomo, les importa muy poquito en cómo quedó después ese país. Porque en definitiva después ellos van a invertir en, qué sé yo, en Sudáfrica, en las islas Vanuatu, o qué sé yo, en cualquier lugar del mundo, y les importa bastante poco las consecuencias que tiene esto sobre estos países. Entonces son temas que hay que discutirlos por lo menos. Con esto no digo que toda inversión extranjera sea necesariamente mala. Lo que digo es que hay que analizar todos los efectos, hay que analizarlos bien. Y debe, por lo menos de mi punto de vista, verse el tema al revés. No es adaptarnos a la inversión extranjera, no es que la inversión extranjera modele el país y que determine dónde hacemos el puerto, dónde hacemos la carretera, dónde se produce, dónde no se produce, sino que a partir de una estrategia nacional hecha entre todos o regional hecha entre todos, recién a partir de eso se determine cuál es la inversión extranjera que sirve al país y cuál la que no sirve. Y a partir de eso se determine cuál se favorece y cuál no se favorece. Mientras que lo que se hace aquí es exactamente al revés. Es decir, la inversión extranjera es la que determina todo ese desarrollo. Hasta aquí más o menos
lo que pensábamos ahí, la primera parte del primer bloquecito, ¿verdad? O sea, de un poco en algunos términos relativamente teóricos sobre la inversión extranjera, sobre las grandes inversiones y sobre la necesidad, diría yo siempre, o casi siempre, de ver sus efectos globales, sus efectos generales, de analizarla en cada caso y de analizarla fundamentalmente a largo plazo. No solamente lo de... Porque claro, y también, y yo entiendo además el problema, de repente si viene una gran inversión, como, para no seguir con UPM, como la de Monte del Plata, en su momento, la gente que no tiene empleo y se genera empleo en la construcción mientras se genera la planta, claro, entre morirme hoy y morirme dentro de 10 años, me agarro un clavo caliente y entiendo de repente la posición de la persona, la posición del trabajador. Pero los gobiernos, pero los analistas deben mirar el país en el más largo plazo, porque después estamos dejando consecuencias sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre el futuro, que además a veces ese futuro no es un futuro dentro de 50 años, es un futuro que es a 2 o 3 años. A veces son empleos que duran 6 meses, que duran muy poquitito, ¿verdad? Entonces hay que mirar la cosa un poquito más allá. Yendo a América Latina, o entrando en el caso de América Latina, de paso aprovecho para pasar un chivito sobre los libros. De alguna forma está analizado en nuestro libro, en uno de los libros anteriores, el previo a este Tierra, Agua y Soberanía, que se llamó Patria Grande o Colonia, Uruguay ante la crisis global. Allá hacemos un desarrollo de parte de la evolución de América Latina desde los 70 en adelante. De los 70 para atrás, aconsejo al que no lo leyó, creo que allí está todo, casi todo, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Para mí lo que debiera ser un libro de cabecera de todo el mundo, para aceptarlo o no, pero un elemento que debería conocer, a mi gusto, todo el mundo. Un análisis muy profundo que marca lo que ha sido la historia de las grandes inversiones en América Latina. Y a partir de eso podemos ver en toda la historia cómo se generaron siempre focos o foquitos de crecimiento, pero que no sirvieron a la región, enclaves que forman parte, si se quiere, del desarrollo de las potencias imperialistas a nivel mundial, pero que en el país que las recibe son como un agente extraño, son como un elemento de saqueo, de extracción, y que una vez pasado de repente la fase en la cual en Ouro Preto, qué sé yo, prendían de repente los cigarros, los habanos con billetes, pasó a ser cadáver de... Claro, más que cuando uno ve esas minas lo que eran, ¿verdad? Son agujeros en los cuales entraban allí los trabajadores, que uno a veces entra 2 minutos y quiere salir disparando. Y eso es, o eso fueron inversiones en América Latina. Y cuando digo el caso de Ouro Preto, digo el caso de las minas de Potosí, digo el caso de las minas de plata en México, digo las empresas bananeras o fruteras en gran parte de Centroamérica. Y además una historia que marca, y marca ineludiblemente, que los países más abiertos al capital extranjero, los países que tuvieron más inversiones, los países que tuvieron una presencia más directa, fueron históricamente los menos desarrollados. Los países que tuvieron cierto desarrollo industrial fueron aquellos que bien o mal adoptaron, especialmente cuando la crisis mundial del 29 lo permitió, cuando la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial lo permitieron, medidas de protección a sus sectores productivos y lograron un cierto desarrollo más autónomo. O sea que eso es la realidad de toda América Latina. Los países menos desarrollados han sido los países tipo Honduras, muchos de los países centroamericanos, que fueron los que más se abrieron. A veces se abrieron, a veces los abrieron, también hay que decirlo, porque estamos hablando, cuando hablamos del imperialismo, estamos hablando que a veces usa la zanahoria, a veces usa el palo, ¿verdad? O sea, eso es una realidad que no podemos desconocer tampoco, pero han sido los países que han tenido menor desarrollo. Y ya si miramos desde el 70 en adelante, vemos otro de los efectos. Detrás de la mayor parte de las dictaduras de América Latina,
y por eso creo que hay que analizar también el tema de la soberanía. Detrás de muchas de la dictadura de América Latina, muchas de ellas para abrir estas economías, muchas de ellas para destruir los movimientos sindicales que se oponían a esas aperturas, tanto en Chile como en Argentina, como en Uruguay, las grandes empresas extranjeras estuvieron detrás de esos golpes de Estado y apoyaron esos golpes de Estado y le dieron autos a los argentinos para que mataran a sindicalistas, y en Chile le dieron elementos a Pinochet para destruir a los trabajadores del cobre, y tuvieron una presencia muy directa detrás de los golpes de Estado. Porque en definitiva, reitero, estas empresas se constituyen en un factor de poder, y en un factor de poder con incidencia muy directa sobre estas realidades. Y allí se agrega el otro tema, el cual queremos por lo menos mencionar antes de entrar al caso directo del Uruguay. Aquí se agrega el otro tema, que en muchos casos todo esto va acompañado de tratados de inversión. Tratados de inversión que son tratados de inversión de protección mutua de las inversiones. A ver si somos claros. Ya estoy entrando en el caso uruguayo, que vamos a desarrollar luego. Uruguay protege, defiende las inversiones de Estados Unidos, de Finlandia, de Europa en Uruguay. Y ellos, como contrapartida, defienden las inversiones de los uruguayos en sus países. No sé si alguno tiene algún carrito de chorizo por ahí, pero digo, estamos hablando de tratados que me recuerdan a cuando en el siglo XIX Gran Bretaña impulsaba acuerdos de libertad de los ríos con los países de América Latina. Tratados de libertad de los ríos por los cuales sus barcos podrían entrar libremente en nuestros ríos y nosotros, los países de América Latina, podríamos entrar libremente en los ríos de ellos. Que además, no era, si a alguno se le ocurría decir, entro libremente, corría el riesgo que lo fajaran por todos lados. Pero bueno, por lo menos en teoría, hasta en teoría, podemos ver simplemente analizando la realidad de esos acuerdos, que son acuerdos formalmente igualitarios. En la realidad, cuando mido con el mismo rasero situaciones muy diferentes, a veces es la mayor injusticia, ¿verdad? Son ese tipo de situaciones en las cuales la libertad, que se llamaba antes, no sé si se le sigue llamando, la libertad del zorro libre en el gallinero libre, ¿verdad? El zorro tiene la libertad de entrar al gallinero y la gallina tiene la libertad de entrar en la cueva del zorro. En los dos casos, la que está frita es la gallina, ¿verdad? O sea, no hay vuelta de hoja. Pero estos son un poco ese tipo de tratado que está detrás. Y además, por lo general, cuando ese tipo de tratado, si en algún puntito en particular no lo favorecen, se las ingenian para buscar la medida que igual te liquide. Porque de alguna forma, los tratados de libre comercio, por ejemplo, con Europa, cuando el ingreso de productos nuestros, cuando digo nuestros, digo de toda América Latina, perjudica a sus productores, no tienen ningún empacho en decir, aquí esto tiene aftosa, o esto tiene tal enfermedad, o esto no puede entrar por tal cosa, o el pescado es amarillo en lugar de blanco. Digo, cuando se les tocan sus intereses, son los máximos proteccionistas. Y si alguno cree que realmente un acuerdo de eso va a ser respetado, a mi modo de ver está equivocado. Porque la historia y la realidad muestra que siempre en esos tipos de acuerdos, ya desde las invasiones europeas a América, todos los tratados que hicieron con las poblaciones originarias, los que los quebraron para seguir ocupando la tierra, fueron precisamente los europeos. Esa es la realidad. Ya entrando en la tercera parte, para no aburrirlos demasiado con la perorata y para ya entrar después en la parte de preguntas. ¿Qué ha pasado en Uruguay en los últimos años? Creo que en los últimos años, diría yo que ha habido tres grandes tipos, hay más, pero por lo menos los elementos más notorios, podemos hablar de tres grandes tipos de inversiones extranjeras. Una financiera, la presencia a través de los bancos, a través de los préstamos, lo cual ha generado una deuda pública impresionante. Una deuda pública que hoy es de 34.000 millones de dólares. 34.000 millones de dólares
más los intereses, gran parte de esa con los extranjeros, con capital extranjero. Para tener una idea ya más concretita de qué implica eso, 34.000 millones de dólares, fíjense en ustedes, entre 1 millón de familias, más o menos las que viven en Uruguay, también en términos globales, implica que cada una de nuestras familias, más allá de sus deudas particulares, vía Estado, tiene una deuda de 34.000 dólares en promedio. 34.000 dólares. Cada uno haga el cálculo de cuánto tiene que laburar aunque no gastara nada, para tener 34.000 dólares, ¿verdad? Fíjense de lo que estamos hablando. Pero bueno, eso ya venía, ¿cierto?, de toda una historia. Si nos desviamos para ese lado, daría para otra charla diferente. Otro tipo de inversiones ha implicado, un segundo gran grupo, una absorción, diría yo, de empresas locales por estos capitales extranjeros. Se les llama inversión extranjera, en realidad es sustitución de inversiones, ¿verdad? Miremos el sector que miremos. Miremos la cerveza, miremos las químicas, miremos los eucaliptos, miremos la soja, miremos los supermercados, miremos la carne, miremos el arroz. Vamos a ver hoy la presencia dominante de grandes empresas extranjeras en cada uno de esos sectores. Ha habido una desnacionalización casi absoluta de la producción local.